Buenas noches, bienvenidos a Un Tiempo Después. La historia del complot que acabó con la vida del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina es muy conocida. Pero hay otra historia que pocos conocen, la de Luis Amiá Matheu, uno de los ajusticiadores, los hechos que se desencadenaron tras la muerte del dictador y cómo sobrevivió a la cacería que se desató contra los conjurados. Hoy rescatamos una historia de supervivencia, solidaridad, heroísmo y encierro. Cómo se fue forjando la convicción de Luis Amiama de que había que acabar con la dictadura. Es un proceso que no se empieza con la parte de vamos a matar a Trujillo. Es un proceso paulatino que le tomó a ellos una cantidad de años ir en ese convencimiento que finalmente los lleva a una convicción que existe, debe existir un compromiso de eliminar a Trujillo. Papi tenía unas siembras de guineo en Manzanillo y él se pasaba la semana laborable allá y venía los fines de semana. Pero en varias ocasiones pasó algo muy curioso. Cerca de nosotros estaba la Embajada de México, en una casa que está en una loma alta, en José Contreras, y desde nuestra casa se veían cuando los muchachos se iban a asilar, como algunos los cogían y le daban muchísimo golpe. Y un día en la mesa mi papá le dijo a mi mamá, nosotros no comprendimos, pero le dijo a mi mamá, esto no se puede seguir soportando. Luis iba toda la semana a su finca de guineo, que en Guayubín, Cerro Gordo. Entonces él pernoctaba ahí. Cuando le llevaba temprano, cenábamos juntos. Cuando no, él después de cena llegaba y nos sentábamos y estábamos hasta altas horas conversando. Ahí nos relacionamos más de cerca. Él conmigo, porque él era muy amigo de Bebé por razones de edad. Que resulta ahí él viera unas críticas acerbas a Trujillo. Yo lo considero un proceso paulatino en que tuvieron la inquietud, rechazaron la violencia que existía, el atropello, el crimen, la tortura, y caminaban detrás de un criterio de búsqueda de libertades. Hablaban de necesidad de elecciones y una sensibilidad social que venía de los ambientes en que crecieron. Y ese interés común los comunicó y terminaron formando un grupo. Había varios grupos acariciando la idea de ajusticiar al dictador por diferentes motivos. Pasaron los días, pasaron los meses, y cuando mataron Las Mirabal, la frase que mi papá, él hablaba mucho cuando estábamos comiendo, pero en esa ocasión él le dijo a mami, ya el vaso se rebosó, no podemos aguantar más. Ana y yo nos miramos, pero no sabíamos nada. Siguieron transcurriendo los días y en eso llegó el 30 de mayo. De modo que nosotros arribamos al 1961 o finales de 1960 con muchos grupos complotando contra Trujillo, de manera separada y no necesariamente sintonizados con un partido político, porque aquí no los había. Pero el grupo que lleva a cabo la acción del tiranicidio fue un grupo bastante grande que se nucleó alrededor de 3 grupos dirigidos. El primero, lo que yo llamo en mi libro el grupo de Moca, ese lo lideraba Antonio de la Maza. El grupo de Salvador Estrella Sadalá, que era otro dominicano que por su parte, de manera individual, también había decidido participar en una acción contra Trujillo con el fin de eliminarlo. Entonces había un grupo político en la ciudad capital que lideraba el general Juan Tomás Díaz. A ese grupo político pertenecieron varias personas, entre ellos
Luis Amiamatío Modesto Díaz, hermano de Juan Tomás, Miguel Ángel Báez Díaz, Ángel Severo Cabral, y una serie de personalidades que entonces van ampliándose por otras ramificaciones que tienen que ver con sectores militares. Ese grupo era el responsable de, una vez eliminado Trujillo y una vez realizadas una serie de tareas imprescindibles para tomar control del poder, propiciar un gobierno cívico-militar de transición que a la postre culminara con unas elecciones libres. Pero Luis, que fue el que menos motivación de queja con Trujillo, fue Luis. O sea, el más puro en eso, y algunos más, ¿no? Porque pero casi todo el mundo tenía agravio. Luis Amiama era bien tratado por los Trujillo, vamos a decir, era de la gente que era bien tratada por los Trujillo. ¿Por qué se involucró en el 30 de mayo? Por sus ideas. Él dijo, no se puede vivir así. Este hombre está cada día poniéndose peor. No se puede vivir en la forma que está tratando a la gente. Y se metió por Modesto. Su amistad con los Díaz, con Modesto, con Juan Tomás, había entre todos ellos, como señalé, vínculos de compadrazgo, y cuando ellos sopesaron la necesidad de que el elemento militar era esencial para el éxito de la segunda fase, Luis Amiamatío, que era compadre del general José René Román Fernández, Pupo Román, a la sazón secretario de las Fuerzas Armadas, se comprometió a conversar con el compadre Pupo para ponerlo al tanto de la situación y cooptarlo como un miembro de la conspiración, cosa que logró junto con Juan Tomás Díaz. Así se involucró Luis Amiama como miembro activo del grupo político de la conspiración y logró comprometer nada menos que al jefe de las Fuerzas Armadas, el general Pupo Román. Cuando regresemos, se arma el plan de lo que debía suceder una vez asesinaran a Trujillo. Para mayo de 1961, los grupos que conspiraban contra Trujillo estaban determinados a llevar a cabo la acción del tiranicidio. Luis Amiamatío fue un eslabón importante para captar a otros jefes militares claves para la transición de la dictadura a la democracia. El plan era apresar a la familia Trujillo y otros funcionarios importantes del régimen en el Palacio Nacional y tomar el poder. Pero las cosas no salieron como estaban planeadas. Iban a ir al Palacio Nacional con Pupo. Y Pupo iba a llamar a Negro Trujillo, a los demás Trujillo, y los jefes militares que eran los más trujillistas, no los amigos de ellos, porque ellos tenían conocimiento de mucha gente que estaba disgustada, militares, que contaban para formar parte ya del nuevo ejército. Pero no se pudo. Ellos se enteraron de que Trujillo viajaría a San Cristóbal ese martes 30 a las 5 de la tarde. Luis Amiamatío, que había estado fuera de la ciudad varios días porque fue en misión de la conspiración al Cibao, regresó ese mismo día por la tarde y se entera en la noche estando en casa de una hermana que lo llama Juan Tomás Díaz. El 30 de mayo por la noche, papi acababa de llegar de la finca, lo llamaron varias veces por teléfono, él entró, salió, y ya como a las 9:30 mi mamá nos unió a Ani y a mí y nos dijo, mataron a Trujillo. En cuestión de 9-10 minutos, Trujillo es eliminado. Toman el cadáver de Trujillo. Uno de ellos queda herido.
Pasaron unas horas y ya alrededor de las 11 mi papá se nos acerca y nos dijo: me quiero despedir. Nos cogió, nos abrazó, nos besó en la frente, nos abrazó así bien tierno y nos dijo: su mamá le explicará. Según lo acordado, una vez muerto Trujillo, llevarían el cadáver a casa de Juan Tomás Díaz para de ahí mostrárselo al general Pupo Román y dar inicio a la segunda fase del plan, la fase política. Recientemente fallecida, Chana Díaz, la valiente esposa de Juan Tomás Díaz, hace unos 4 años dejó su testimonio de cómo habían ocurrido los hechos de esa noche. Yo pienso que eran las 10, menos 20, me parece a mí, aproximadamente. Veo que entra ese carro por ahí, era Huáscar Tejeda, dice, listo, el hombre, y creo que andaba con Amadito. Entonces yo le dije, hijo Juan Tomás, está donde Marianela. Ellos se fueron. Cuando voy entrando, el cadáver que entraba por el otro carro que viene por la otra entrada. Y era entonces ya el carro con Antonio de la Maza, Antonio Embere, Pedro Illo herido. Mire, yo me erizo todavía. Juan Tomás Díaz, Luis Amiamatió, Modesto Díaz, todos ellos estaban en casa de Marianela Díaz, una hija de Juan Tomás, que vivía en la Leopoldo Navarro, casi llegando a Avenida Bolívar, muy cerca. Y entonces fueron a la casa, vieron el carro con el cadáver, pero no vieron el cadáver. Y entonces Luis Amiamatió, cuya misión era buscar al compadre Pupo, conjuntamente con Modesto Díaz y con Juan Tomás, fueron a la casa del general Pupo Román y no lo encontraron. Entonces yo digo, ¿cómo yo me separo con estos muchachitos al lado? Cogí a pie, me fui a pie, a donde ellos, donde Marianela y Bienvenido. Entonces me encuentro con Juan Tomás, que viene ya de donde Pupo, con Luis Amiama. Huáscar se va a donde Juan Tomás, y yo voy a pie con mis hijos, mucho después, cuando llega el cadáver. Pero ya Juan Tomás lo sabía porque ya Huáscar había ido. Yo no encuentro a Juan Tomás donde Marianela, yo no lo veo. Yo lo veo luego que él viene de regreso a donde Pupo, con Luis Amiama, y no encuentran a Pupo. ¿Por qué estaban ellos vestidos de militar? ¿Por qué fueron vestidos de militar a buscar a Pupo? Para tener Román? acceso a los cuarteles, a las diferentes jefaturas que iban a ir, no los extrañaban. Y como Juan Tomás, esos militares rasos y sargentos y cosas, tenían la imagen de Juan Tomás como general, y vestido de general inmediatamente impresión. Así que ellos fueron hasta los principales sitios y en ninguna parte estaba Pupo, porque Pupo estaba ahí donde mataron a Trujillo con Arturo de Payá. Desesperados, Luis Amiama y Juan Tomás Díaz buscaban a Pupo Román, pero no lo encontraban en ningún sitio. Y es que a Pupo Román lo había ido a buscar el general Arturo Espaillat, mejor conocido como Navajita, jefe del servicio militar, que por casualidad de la vida estaba en el área en que se produjo el tiranicidio y escuchó los disparos. Y lo vi luego venir caminando a pie, fíjate, a pie. A Juan Tomás, muy sudado Juan Tomás. ¿Por qué no entraba? Entraba Luis, para no despertar sospechas. ¿Entiendes? Porque Luis tenía más confianza, era compadre además de ellos, pero con mucha más confianza con Mireya, parece que Juan Tomás hubiera extrañado a Mireya que buscaba. ¿Entiendes? Mireya decía, no, él salió. Y por tercera vez, van a buscar a Vivín Román, hermano de Pupo, para poder penetrar de nuevo. No fueron, pero mandaron a Vivín. Lo buscan, que estaba jugando póker, donde Bocico Bonet, que también quedaba en los alrededores, en la Máximo Gómez con César Nicolás Penson. Fueron a buscar a Vivín, Vivín fue allá, y Pupo no había regresado a la casa, ¿no? Ahí fue Luis Amiamatió a buscar a Vivín Román, porque el general Pupo Román les había dicho a ellos que en caso de que no lo contactaran a él, buscaran a su hermano Vivín, lo que hace suponer que él sabía de la conspiración también. Lo buscaron, Vivín se fue con ellos y no hubo forma de encontrar al general Román.
A pocas horas del ajusticiamiento y aún sin el cadáver de Trujillo, los servicios de inteligencia ya tenían fuertes pistas de quienes estaban involucrados. Quedaron muchos cabos sueltos. El